Hola, mi nombre es Jaime Checa y soy geofísico de exploración y lo he sido por 27 años. Le voy a hablar de petróleo. Usted podrá pensar que eso no tiene nada que ver con usted, pero si usted paga impuestos, si usted está interesado legítimamente en tener un mejor medio ambiente y si usted quiere dejarle a sus hijos una Colombia progresando de manera estable y sostenible, esto que le voy a decir le interesa. Espero que le sirva. Lo que vamos a hacer es ver la realidad actual y futura del petróleo en Colombia con base en cuatro gráficas. Entonces comencemos. La primera gráfica es la gráfica de producción de petróleo. Y aquí vemos entonces estas barras verdes que nos indican la producción histórica de petróleo en Colombia, día tras día. Aquí tenemos 1 millón de barriles, 800.000, 600.000. Y la producción es importante porque de la producción es de donde realmente salen las regalías y donde vienen los ingresos fiscales del país. Es importante entonces producir. Este era el comportamiento de la producción en estos años y cualquiera hubiera pensado que entonces la tendencia iba a ser creciente y de hecho las cuentas del gobierno para el año 2012 aproximadamente, inclusive para el 2013, era que este perfil de producción iba a ser creciente y que íbamos a estar llegando al 1.250.000 barriles de petróleo. Más aún, toda esa producción la íbamos a poder vender a un precio cercano a los $100 por barril, que ese era el precio que teníamos en este momento. ¿Qué pasó en realidad? Las barras verdes oscuras corresponden al pronóstico oficial que tenemos hoy en día de cuál va a ser la producción. Es esta que tenemos acá, basados en el petróleo que ya sabemos que está descubierto en los campos actuales. Entonces, no tuvimos este perfil de producción, sino que estamos teniendo un perfil de este tipo. Y un problema adicional es que no lo podemos vender a $100 el barril, sino que a menos de $50 del barril, porque en el 2014 el precio del petróleo se bajó a menos de la mitad. ¿Qué implica esto? Que unos ingresos que pensábamos que íbamos a tener por esta producción y por este precio, ya no los vamos a tener. Y eso produce lo que conocemos como el hueco fiscal, que es una plata que pensábamos que teníamos y ya no la tenemos. ¿A cuánto equivale ese hueco fiscal? Aproximadamente a 23 billones de pesos. Es una barbaridad. Para que tengan una idea de la magnitud de esta cifra, pensemos que la reforma tributaria de finales del 2016 espera recoger del orden de 6.2 billones de pesos en el año 2017. Recuerden entonces, 6.2 billones que recoge la reforma tributaria, 23 millones el hueco fiscal. Aún así, con esta producción reducida y con los precios reducidos del petróleo, se espera recibir entre el año 2017 y el 2018 la cifra de 9.2 billones de pesos en regalías, que son recursos muy significativos. Con esta misma gráfica vamos a mirar otro problema importante. Recordemos, esta es la producción de petróleo de Colombia y esta nueva línea, aproximadamente esta línea azul, corresponde a la demanda de petróleo de Colombia, es decir, lo que necesitamos poner en las refinerías, principalmente Barrancabermeja y Cartagena, para producir nuestros combustibles, para producir nuestros derivados petroquímicos, y eso está del orden de los 350.000 barriles diarios. Es decir, que mientras tengamos una producción que esté por encima de la demanda, vamos a tener excedentes exportables, es decir, petróleo que podemos vender y por el cual podemos recibir recursos. A partir de cierto año, que no está muy lejos, la producción diaria no va a alcanzar a satisfacer la demanda. Vamos a tener déficit de hidrocarburos, vamos a perder una condición de la cual hemos disfrutado por muchos años, que es el autoabastecimiento de petróleo, y vamos a tener que comprar
este petróleo que nos hace falta a precios internacionales. No sabemos a qué precios vaya a estar el petróleo por esta época y si lo vamos a tener que comprar muy caro. Así que es una situación indeseable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para aumentar estas barras verdes, hacer que la producción sea mayor? Vamos a verlo en la siguiente gráfica. Aquí vemos la gráfica de reservas de petróleo en Colombia. Las reservas pudiéramos asimilarlas a la despensa, es decir, el sitio donde tenemos nuestras provisiones, donde estamos guardando nuestra provisión. Aquí se ve cómo ha venido evolucionando el nivel de reservas de petróleo de Colombia. Vemos aquí una época en los años 2000, 2002, donde venían disminuyendo fuertemente las reservas. Entonces, ese comportamiento generó preocupación en el país en esa época y eso dio lugar a que en el año 2003 se creara la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Agencia Nacional fue la instrumentadora de cambios en la política petrolera que tomaron cierto número de años en producir los efectos esperados, pero podemos observar aquí cómo empiezan a subir las reservas hasta niveles de 2.500 millones de barriles en el año 2013. Aquí durante esta época también fue cuando comenzó a subir fuertemente el precio del petróleo y las medidas que se implementaron nos permitieron aprovechar esta época de bonanza que nos permitió subir las reservas hasta este año cuando empezaron nuevamente a reducirse de manera constante. Recuerden que la caída del precio del petróleo se dio en 2014, pero desde el 2013 ya estábamos experimentando un descenso en las reservas que era preocupante. ¿Cómo hacemos entonces para mejorar la cantidad de reservas? Vamos a verlo en la siguiente gráfica. Para que haya reservas necesitamos hacer descubrimientos. Un descubrimiento de petróleo se hace a partir de la perforación de pozos exploratorios y la gráfica nos muestra la cantidad de pozos exploratorios perforados a través de los años. Lo que tenemos acá es que en los años 2002, 2003, antes de la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, estábamos en unos niveles muy pobres, del orden de 10, 12, 15 pozos exploratorios al año. Después de que empiezan a implementarse las políticas nuevas a partir de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y ayudados por la subida del precio del petróleo en esa época, se ve cómo aumenta la cantidad de pozos perforados hasta el nivel de 131 pozos en 2012. Ahora recordemos que no todos los pozos que se perforan son exitosos. Esta línea azul nos muestra, por ejemplo, de estos 131 pozos perforados, solamente 45 fueron exitosos y van a dar producción. Entonces, aquí uno puede apreciar el tema del riesgo en la industria del petróleo. No todo lo que se hace termina en éxito. Vemos acá como por esta época aproximadamente el 50% de los pozos perforados terminaban con algo de producción. Aquí ya tenemos una rata de éxito mucho menor y a partir del año 2012 vemos un descenso muy pronunciado en la cantidad de pozos perforados. Esta es una disminución sobre todo causada por temas de conflictividad social, por temas de bloqueos que fueron analizados en esa época con mucha preocupación, porque si bien estábamos perforando 131 pozos por año, el nivel ideal de exploración para poder tener las reservas en el nivel que queremos era del orden de 200 o 230 pozos al año. Entonces vemos ya una disminución. Con la caída del precio del petróleo viene entonces una caída tremendamente pronunciada que nos llevó del orden de 110, 115 pozos al año a un nivel de 25 pozos apenas en el 2015 y mucho menor todavía en el año 2016. Vale la pena en este momento decir con toda claridad y con toda firmeza que la perforación de pozos exploratorios no es de ninguna manera una amenaza para los recursos hídricos como se ha querido hacer ver, y vale la pena mirar este tema técnicamente
y de manera rigurosa. Bien, entonces, si como queremos aumentar las reservas, sabemos que tenemos que aumentar el número de pozos exploratorios, vamos a ver de dónde salen los pozos exploratorios y vienen de la exploración sísmica. La exploración sísmica es la que nos permite identificar aquellos sitios en el subsuelo donde podría ocurrir una acumulación de hidrocarburos. Y aquí podemos ver la cantidad de sísmica terrestre adquirida durante los años. Vemos cómo a partir de esta época del 2006 en adelante empieza a subir de manera fuerte, sostenida la cantidad de sísmica realizada, pero al llegar al 2010 empieza a haber un efecto completamente contrario. Recuerden nuevamente que la caída del precio ocurre es acá en el 2014, donde tenemos entonces una caída todavía más fuerte, pero es interesante esta parte de acá donde los precios todavía se mantenían bastante altos y se ve la disminución de la actividad de sísmica. Entonces nuevamente hicieron carrera algunas ideas acerca de que la sísmica secaba el agua y que era también una amenaza contra los recursos hídricos y la seguridad alimentaria de las comunidades, lo que generó un rechazo que hasta el momento viene creciendo y que es muy preocupante. Lo que vale decir también en este punto es que no es cierto que la sísmica seque el agua ni que produzca los efectos catastróficos que se han querido hacer ver, y vale la pena también entonces analizar este tema, no tragar entero y consultar autoridades acerca de este tema. Entonces, lo que hemos podido ver hasta el momento es que a partir de la sísmica salen las oportunidades para los pozos exploratorios. Aquellos pozos exploratorios que resultan descubridores de campos son los que nutren nuestra alacena de reservas, de donde podemos establecer una cierta producción. Esa producción es la que nos va a generar regalías, la que nos va a garantizar el autoabastecimiento y la que nos va a llevar a una estabilidad fiscal, porque recordemos que si no tenemos esos niveles de ingreso que necesitamos, de todos modos se van a conseguir a través de impuestos, y aquí es donde el tema le interesa a toda la ciudadanía, no solo a las personas que trabajan en petróleos, sino todos aquellos que pagamos impuestos y que queremos estar en un país con estabilidad fiscal. Entonces, tenemos dos caminos. En este momento, el ambiente que se vive en el país es un ambiente polarizado, donde hay un sector que dice que sí al petróleo y hay un sector, principalmente en las comunidades y en algunos sectores ambientalistas, donde de manera radical se dice petróleo no. Tenemos una confrontación entre los dos sectores y una institucionalidad que está un poco en la mitad de los dos sectores, sin saber en algún momento hacia qué lado dirigirse. Es una situación indeseable y el resultado de esta situación, sea cual sea la forma como se resuelva, es un pierde-pierde. Siempre alguien va a perder aquí. Pero la alternativa vale la pena analizarla, porque lo que podemos hacer y lo que hacemos el llamado de que se haga es que la institucionalidad, la industria y las comunidades y todos los que tengan que ver, todos los colombianos que estamos interesados en tener un mejor país, nos sentemos y veamos cómo podemos realizar las actividades garantizando que haya beneficio para las regiones, garantizando que el ambiente no sale impactado, que podemos hacer todas las actividades con las mejores prácticas y con un mínimo impacto, y garantizando que tenemos un relacionamiento transparente. Si nosotros podemos hacer esto, si podemos sentarnos a dialogar, el relacionamiento se convierte en un gana-gana. Vamos a ganar todos y lo necesitamos para garantizar el futuro de nuestro país. Finalmente, es clarísimo que esto se puede hacer, no es un sueño, no hay imposibles. Hay montones de ejemplos donde se puede evidenciar que se ha logrado con el trabajo conjunto
de las comunidades, de la industria y de la institucionalidad. Y esa es mi invitación. Muchas gracias por su atención.